Hola, buenas tardes. No sé si me podéis escuchar bien. Por favor, hacer algún comentario de que escuchéis bien la sesión. Estupendo. Ya veo que hay contestaciones por parte de todos. Muy bien, pues vamos a comenzar con este webinar sobre simulación de procesos con MATLAB. Mi nombre es Juan Ignacio Torregrosa López, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Y vamos a empezar con él y daros algunas pequeñas instrucciones de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a seguirlo y hacer algunas aclaraciones previas. La idea desde un primer momento es dedicarle entre 35 y 45 minutos a hacer una presentación y dejar las preguntas y las dudas para el final. Así que, por favor, os ruego a todos los participantes que esperéis al final para poder atenderos. Hay bastante gente apuntada al webinar y convendría, pues, se van a ir apuntando o conectando a lo largo de los siguientes minutos y dejaremos para el final este turno de preguntas. Por otra parte, también indicaros y pediros, por favor, veréis en la parte superior derecha de la pantalla una encuesta con algunas preguntas que van a ir apareciendo a lo largo del webinar y a la que os rogaríamos que, si sois tan amables, vayáis contestando para tener un poquito más de conocimiento del perfil de alumnos que vamos a atender. Así que, por favor, si sois tan amables de ir contestándolas conforme vayan apareciendo, os lo agradeceríamos mucho. Bien, creo, además, conviene aclarar que ha habido un mensaje que ha salido de la organización con una pequeña confusión con los horarios. La hora de comienzo era en España, hora local, las 4, aunque creemos que algunos posibles alumnos españoles han recibido un correo indicando que era a las 5, con una confusión. No obstante, nosotros vamos a empezar ahora con el webinar, vamos a hacer la presentación y si vemos que hay un número nutrido y un grupo importante de gente que vaya a conectarse a las 5 por esta confusión, lo volveremos a repetir sin ningún problema. No obstante, también indicar que el webinar se está grabando y lo vamos a colgar en la red de manera abierta para que cualquiera de los alumnos de este webinar pueda acceder al mismo y poder volver a oír aquellas partes que le interesen, o gente que no ha podido asistir, pues pueda, aunque sea offline, pueda acceder a él. Bueno, pues vamos a empezar con el webinar, cuyo título, como os comentaba, es Simulación de procesos con MATLAB, que estamos emitiendo desde la Universidad Politécnica de Valencia, desde su campus en Alcoy, en España, y que estamos retransmitiendo a través de Internet. Tenemos alumnos de habla hispana de varios continentes, con lo cual estamos encantados de estar aquí con vosotros. Bueno, el objetivo que perseguimos es hacer una pequeña demostración de cómo a través de MATLAB podemos simular procesos dinámicos. Procesos dinámicos con los cuales los ingenieros y los licenciados en ciencias como químicos o biólogos, ecólogos, licenciados en medio ambiente, de alguna manera o de otra tienen que lidiar, tienen que hacer frente y que requieren de plantear una serie de ecuaciones, resolverlas dinámicamente, para los cuales el lápiz y el papel y la calculadora queda como muy obsoleta, y hay una serie de aplicaciones, en concreto esta de MATLAB, que es la que nosotros más manejamos, que son muy útiles para resolver este tipo de problemas dinámicos y que permiten al alumno de ingeniería o de ciencias o al profesional poder abordar la solución de estos problemas de una manera muy rigurosa y muy eficaz. Los procesos dinámicos, cualquier proceso, ya sean procesos ambientales, procesos químicos, procesos industriales, requieren de una labor de modelado. Es decir, tenemos que ser capaces de plantear una serie de ecuaciones que sean capaces de describir o que sirvan para describir el proceso. Ese proceso dinámico en el cual varias variables pues pueden evolucionar con el tiempo. Hay una variable temporal y hay una variable dependiente de esta variable independiente temporal. Y eso es algo muy habitual en la ingeniería, que ocurre en todos los ámbitos de la ingeniería y las ciencias, y el modelar es una labor que requiere de un buen conocimiento de los sistemas que se pretenden modelar, por supuesto, y un buen conocimiento de la física y de las matemáticas.
Nosotros aquí vamos a presentaros ya algunos ejemplos de procesos dinámicos que ya están modelados, ya te disponemos de las ecuaciones, ya se han hecho los balances de materia o energía correspondientes y sabemos que describen bien esos procesos dinámicos. Pero no hay que olvidar que el modelado y el posterior análisis de los datos es algo que es muy importante, tanto saber modelar como saber analizar, y esta herramienta como es MATLAB nos ayuda mucho en este proceso. Por supuesto, después del modelado y el análisis tenemos la simulación que consiste en tener nuestro modelo ya planteado, que es lo que vamos a hacer hoy, y poder utilizar esta herramienta como es MATLAB para ver los resultados de la aplicación de ese modelo en diversos escenarios. La simulación así se hace muy importante y este tipo de programas como es MATLAB, y veremos un pequeño ejemplo con Simulink, nos permite realizar simulaciones de una manera sencilla. Evidentemente, como todo tipo de programas de este estilo requiere de una práctica de dedicarle horas, eso no lo vamos a negar, pero pensamos que los ingenieros y los licenciados en ciencias están capacitados para para afrontar este tipo de retos con bastante solvencia. Este es un ejemplo de un proceso dinámico al cual un ingeniero ambiental o, por ejemplo, un ingeniero químico, un biólogo también se tiene que enfrentar. Son procesos, como veis aquí, compuestos o cuyos modelos representan sistemas de ecuaciones diferenciales donde varias variables evolucionan con el tiempo y en la mayoría de las ocasiones estos sistemas de ecuaciones diferenciales, las variables se encuentran acopladas. Este, por ejemplo, es un modelo de un bioreactor donde lo que tenemos es una concentración de biomasa, que es X, que la tenéis, que evoluciona con el tiempo, una concentración de productos y una concentración de sustrato que también evoluciona con el tiempo. Todo eso en un reactor discontinuo. Tenemos ese sustrato inicial, que es el alimento de la biomasa, tenemos una cantidad inicial de biomasa, comienza una reacción en la cual la biomasa se alimenta del sustrato y como consecuencia de ello se generan una serie de productos que evolucionan su concentración con el tiempo, al igual que el de los sustratos o el de biomasa. Hay una serie de parámetros para este modelo que tenéis aquí abajo, representados como lo que se corresponde con la velocidad máxima específica de crecimiento celular, que es mu. Tenéis también la constante de velocidad específica del consumo de sustrato, que es Ks, y Px, que es el coeficiente de rendimiento del producto basado en el crecimiento celular, o IXS, que es el coeficiente de rendimiento de biomasa basado en el consumo total de sustrato. Como todo sistema de ecuaciones diferenciales, tiene unas condiciones iniciales representadas por X0, P0 y la concentración inicial de sustrato que tenéis aquí, y eso hay que resolver. La resolución es por métodos numéricos, y este tipo de programas como MATLAB vamos a ver con el siguiente ejemplo, que veremos a continuación, cómo es posible simular de una manera bastante eficaz, sencilla, rápida y con unos resultados más que aceptables. En el fondo, lo que pretendemos con las simulaciones es, a partir de un modelo matemático como el que habéis visto anteriormente, y a partir de unos datos de parámetros conocidos que obtenemos a partir de la bibliografía, combinar ese modelo con esos parámetros cinéticos, con esos parámetros conocidos y realizar una simulación que vamos a comparar con los datos experimentales que hemos obtenido, pues en este caso, siguiendo el ejemplo anterior, directamente medidos del reactor. Vamos a compararlos y vamos a comprobar si nuestra simulación es acorde con esos datos experimentales. Eso es la base de la simulación y, como tal, si seguimos con el ejemplo anterior, os voy a mostrar cómo se puede conseguir a través de MATLAB. Vamos a movernos a través de la aplicación. Entiendo que la mayoría de vosotros más o menos conoce la aplicación. El objetivo del curso no es enseñaros cómo funciona en concreto la aplicación, sino ver algunos ejemplos de cómo se puede utilizar, de qué resultados se pueden obtener. Nuestro interés es que, si es de vuestro interés, en el futuro podamos hacer ya cosas más concretas de cómo se utiliza la aplicación, casos concretos de la aplicación,
el uso de determinadas funciones, etcétera, para que podáis tener, digamos, podemos hacer algunas conferencias dedicadas a aspectos más concretos. En el problema que nos ocupa, os voy a enseñar de cómo se puede resolver ese rector. Ahora vamos a abrir donde tenemos el ejemplo del rector. Vamos para atrás, porque aquí no es solución del rector. Bueno, aquí veréis que tenemos dos ficheros que son los correspondientes a los ficheros .m, a los scripts que utiliza MATLAB para la resolución para programar con MATLAB. Y aquí podéis ver, en la pantalla se ve completamente el programa que hace la simulación del reactor que antes estábamos comentando. Ese bioreactor, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede resolver. Hay varias formas de resolverlo. Aquí es un ejemplo muy concreto de cómo resolverlo. Muy sencillo, como veis. Muy pocas líneas de programación. Sobre todo hay que hacer mención a esta instrucción que tenéis aquí abajo, el OD45, que es la función que tiene MATLAB para la resolución de sistemas, una de las que tiene MATLAB para la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales y su resolución mediante métodos numéricos. En concreto, esta utiliza el método de rungecuta. Aquí se hace una llamada a una función que es donde tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales planteado, que se corresponde con este fichero que tenéis aquí. Y aquí están planteadas las tres ecuaciones diferenciales. No vamos a entrar en cómo hemos hecho la programación, pero que sí que veáis sobre todo y que os percatéis de que no parece una programación demasiado complicada. Realmente, si miráis, no hay más de 15 o 20 líneas de programa, bastante sencillas de realizar y con un poco de práctica se puede aprender a cómo realizarlas. Bueno, pues si ejecutamos el programa principal, que se realiza, como sabéis algunos, y si no, os lo indico a través de este icono que tenéis aquí como un triángulo de color verde, el programa se ejecuta inmediatamente y nos muestra en una gráfica la evolución de lo que sería la biomasa, la evolución de producto, perdón, la evolución de sustrato, el consumo de sustrato, la evolución de biomasa y la evolución temporal del producto. Como veis, este es un sistema dinámico, un sistema donde las variables en el intervalo de integración varían con el tiempo. Y la resolución ha sido rápida e inmediata, con una programación no demasiado complicada que nos permite afrontar el reto de comparar estos datos con datos experimentales y comprobar si el modelo planteado con los parámetros que se utilizan es acorde a esos datos experimentales. La gráfica que veis aquí es una gráfica muy sencilla. La instrucción que le ha realizado es la instrucción que tenéis aquí abajo, plot. Es muy sencilla. Esto después se puede enriquecer y la forma de enriquecerlo es bastante sencilla. Yendo a Tools, Edit Plot, podemos entrar en esta gráfica, podemos entrar en interfaz que me permite modificar la figura y aquí yo puedo seleccionar los distintos ejes. Por ejemplo, puedo seleccionar el eje X, poner aquí, por ejemplo, que es el eje de tiempo, puedo cambiar también los límites del eje X e incluso puedo cambiar si es lineal, logarítmico, etcétera. Para el eje Y puedo hacer exactamente lo mismo. Aquí puedo poner que es la variable Y. En este caso será concentración de sustrato, concentración de biomasa y concentración de producto. Incluso puedo ponerle un título a la figura, que es, por ejemplo, evolución de especies en un reactor biológico discontinuo. Si lo he hecho bien, debería de aparecer. Algo estoy haciendo mal, pero bueno, tampoco nos vamos a entretener mucho más en ello. Y con ello podemos, por ejemplo, seleccionar cualquiera de las curvas, decidir si son líneas, si es otro tipo de figura la que queremos utilizar, si queremos que las líneas sean continuas o discontinuas, el tamaño de la línea. Podemos, un poco a gusto del usuario, convertir
las distintas representaciones, que ahí tenéis las distintas series, tal y como nos sea de mayor utilidad. Después, no lo vamos a ver ahora, pero estas figuras después se pueden grabar, se pueden convertir en un script y se pueden utilizar el formato de manera, para otro tipo de representaciones. Este formato, una vez que lo hemos definido, lo podemos utilizar en otro tipo de representaciones de forma automática. No es el caso que nos ocupa ahora dedicarle tiempo a eso, pero esa posibilidad existe y lo hace que sea una herramienta muy útil de representación. Vamos a cerrar esta figura. Hemos visto las posibilidades que tiene. Evidentemente, como veis, el modelo que aquí estamos planteando es un modelo bastante sencillo y las posibilidades que tiene MATLAB son, utilizando los scripts, son elevadas a la hora de simular. No obstante, podemos hacer más cosas de las que estamos haciendo utilizando este ejemplo. El modelo de bioreactor que tenemos, que es un modelo, como recordándolo, de 3 ecuaciones diferenciales, hemos hecho una prueba a simular, pero también podríamos enfrentarnos a un problema un tanto más complejo. No quiero solo simular, sino que también quiero estimar los parámetros que mejor ajustan unos valores experimentales al modelo con el que estoy trabajando. Este proceso es muy interesante, puesto que a partir de datos experimentales puedo validar mi modelo, no solo comparándolo, sino haciendo que una rutina de ajuste nos permita obtener los parámetros de una manera utilizando para ello MATLAB. Vamos a ver el ejemplo y vamos a ver cómo lo podemos hacer y de paso vamos a conocer una función adicional muy interesante que tiene, o una posibilidad adicional muy interesante que tiene MATLAB y que quizá no todos conocéis, que es el uso de los guides. Los guides, ahora vamos a ver un ejemplo de uno de ellos. Vamos a abrir este fichero M. Este fichero M es el script de un guide. Ahora vamos a ver lo que es un guide exactamente. Mira, este es el ejemplo anterior para el bioreactor, pero ahora lo que vamos a utilizar es una interfaz gráfica para poder el usuario interactuar con MATLAB. Esto es mucho más amigable desde el punto de vista del uso de MATLAB por parte del usuario. Aquí lo que hemos hecho es presentar una sección de la pantalla dedicada a la representación gráfica, ahora vamos a ver cómo, un panel donde vamos a alimentar nuestro modelo con una serie de valores, en concreto vamos a introducir aquí en forma de vector los parámetros del modelo y vamos a definir un tiempo de integración. Y vamos a tener el resultado de forma gráfica en la pantalla que veis. Eso lo hace, como os decía, bastante más amigable para el usuario, lo cual permite una mejor interacción. Vamos a utilizar, ahora en este momento, voy a introducir una serie de parámetros de partida, como es una velocidad máxima específica de crecimiento celular de 1, un KS de 7, un YPX de 0.5, un YXS de 0.45 y una concentración inicial de sustrato de 14.85. El tiempo de integración vamos a decidir que va de 0 a 15 y lo que yo estoy introduciendo aquí, pues es bastante, como veis, bastante fácil por parte del usuario realizarlo, aunque no sea un usuario experimentado en el uso de MATLAB. Voy a seleccionar la opción de simular y si todo va bien, cruzo los dedos, no ha hecho falta cruzar los dedos. Veis que aquí tengo una representación gráfica de valores de concentración de sustrato, concentración en verde de producto y concentración en rojo de biomasa. Y aquí hay un pequeño truco, como podéis apreciar. Esta simulación lo que he hecho ha sido, para programarla, simular que son datos experimentales tomados por parte del usuario directamente del reactor. Es como si hubierais medido con unas sondas ese resultado. Como podéis ver, hay un ligero, entre comillas, caos en los puntos, se ven unas tendencias, eso lo he hecho pues provocando que el programa no sea muy exacto generando estos datos experimentales, precisamente para darle ese punto de aleatoriedad normal en datos experimentales. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues bueno, para que veáis
un ejemplo de unos datos experimentales que vamos a suponer que hemos tomado en el laboratorio y que ahora lo que queremos es ajustarlos, que el programa MATLAB los optimice y nos diga en el panel que tenéis aquí a la derecha qué parámetros serían los que mejor ajustan los datos experimentales a nuestro modelo. Si selecciono ajuste y todo sale bien, MATLAB, veis, dibuja con una línea continua el resultado del mejor ajuste a esos datos experimentales que estamos engañándonos, porque los hemos generado nosotros de una manera ciertamente aleatoria, pero que sí que son datos que MATLAB ha tenido que trabajar en su ajuste porque ha tenido que, la rutina de optimización ha tenido que trabajar. Y como veis, los datos de los distintos parámetros, en concreto estos 4, coinciden, son bastante aproximados a los que hemos introducido inicialmente, en torno a 1, la velocidad máxima, en torno a 6,8 KS, en torno a 0,5 IPX o 0,45 IPS. No son exactamente los que habíamos introducido, claro, por esta aleatoriedad, pero sí que nos está diciendo que MATLAB es capaz de optimizar de una manera rápida, de una manera... La programación no es complicada para hacer esto, ya os indico que hace falta práctica y dedicarle horas al programa, pero no es demasiado complicada y es muy útil, porque realmente aquí no estamos simulando y comparando, aquí lo que estamos haciendo es optimizando. Y eso es una de las herramientas más interesantes que tiene MATLAB y que podemos aplicar en nuestras necesidades como ingenieros o licenciados. Vamos a salir de este ejemplo, que es un ejemplo donde hemos visto simulación y optimización. Nos vamos a dirigir de nuevo a la presentación. Fijaos, esto es lo que nos ha aparecido antes, algo muy similar a lo que hemos visto antes. Los datos experimentales generados no son exactamente los mismos, el resultado evidentemente no es el mismo. Cada vez que simulemos y generemos datos experimentales, el programa está preparado para que nunca sean los mismos y la optimización nunca sea exactamente igual. Esto es un pantallazo, por así decirlo, de otra sesión que hemos realizado con anterioridad. Vamos a ver otro ejemplo muy interesante, también por sus características didácticas, desde mi experiencia personal, ¿no? Estas son las ecuaciones de transmisión de calor en una placa plana. Ecuaciones que son también ecuaciones dinámicas, pero en este caso, en vez de ser ecuaciones diferenciales ordinarias, son un sistema diferencial en derivadas parciales, como veis aquí, donde hay una variable que es la temperatura que varía con el tiempo, pero también varía con la posición tanto en el eje X como en el eje Y, es lo típico de una placa plana. Y donde la resolución de esta ecuación diferencial se realiza discretizando tanto la variable X como la variable Y. Y esa discretización, bueno, con las condiciones de contorno, no es tampoco demasiado complicado simular, sacar las ecuaciones, programarlas e incluirlas en MATLAB. Vamos a ver un ejemplo porque es bastante interesante ver el resultado de esto. Voy a MATLAB, voy a la carpeta donde tengo el ejercicio y vais a ver que este también es otro guide que hemos realizado. Este realmente no lo hemos realizado, hemos cogido el script que han realizado unos ingenieros y lo hemos adaptado un poco a las necesidades de esta sesión. Entonces, el script original no es nuestro, hay que decirlo, en el anterior sí, este no es nuestro, pero como ejemplo es muy interesante. Aquí lo hemos traducido a castellano y le hemos dado un formato un poquito más interesante para este curso. Y bueno, aquí lo que tenemos es, voy a ejecutarlo y mientras se ejecuta vamos a ir viendo qué es lo que pasa. Supongo que lo estaréis viendo, una representación de lo que es la placa, una placa de 2 dimensiones, XY, y podemos ver en color un perfil de temperaturas desde el exterior, desde los exteriores de la placa hacia el interior de la misma. Porque aquí lo que estamos simulando es que tenemos una placa y por los laterales le aplicamos una fuente de calor y esa fuente de calor, que es distinta para cada lateral, produce un perfil de temperaturas que evoluciona con el tiempo.
inicialmente la temperatura que hay en la superficie, cerca, de los bordes de la placa, es la misma que la que hay internamente, y cuando se empieza a aplicar el calor se produce un perfil de temperatura que evoluciona con el tiempo. El tiempo de integración acaba en 500 segundos, porque así se lo hemos dicho en las celdas dedicadas a introducir los parámetros para que el modelo simule. Y es muy interesante, ahora vamos a hacerlo poniendo otros valores que estarían relacionados con una placa de nylon, donde estos valores, pues más o menos os los tenéis que creer, están sacados de, como antes decíamos, de la literatura, de la bibliografía, pero que son los mismos valores que utilizamos en unas prácticas que realizamos para ingenieros químicos, para el grado de ingeniería química, en las cuales utilizamos un montaje muy similar al que estáis viendo aquí, aunque se hace con un cilindro de nylon, no se hace con una placa plana de nylon, pero que tiene un comportamiento muy similar y que debe de servir, este ejemplo que veis aquí, puede servir como una forma que tengan los alumnos de visualizar previamente a la realización de la práctica qué es lo que está ocurriendo cuando se somete un cilindro de nylon a un cambio en su temperatura superficial y, por tanto, una evolución de la temperatura en el interior del cilindro con el tiempo. El poder visualizarlo aquí es muy interesante, como ves, porque eso puede permitir, cuando estás formando a un alumno, el que pueda verlo, el que pueda no solo intuirlo cuando se enfrenta al procedimiento experimental, sino que también lo pueda visualizar. Entonces, MATLAB también es una herramienta magnífica para los docentes, para enseñar, para mostrar a los alumnos esas prácticas que hacen en el laboratorio, sus fundamentos matemáticos y un poquito simular qué es lo que va a ocurrir en el laboratorio. Esto es muy interesante porque, como veis, lo que hemos hecho ha sido colocar la misma temperatura en todas las paredes, en todos los bordes de la placa, y al final lo que tenemos es un patrón de temperatura circular, muy similar en el centro del cilindro al que tendría al centro de la placa al que tendría en un cilindro. Con lo cual es muy sencillo para el alumno visualizar esto antes de realizar el procedimiento experimental. Bueno, si lo dejáramos evolucionar más tiempo, el perfil de temperaturas iría cambiando y tendría un aspecto hasta alcanzar el estado estacionario. Se alcanzaría cuando el centro de la placa tuviera una temperatura similar a la que tienen los bordes. No hemos dejado que se alcance el estado estacionario, como podéis ver, pero resulta tremendamente útil, como podéis comprobar, y su programación de estos guides que tenéis aquí no es nada complicada. Requiere, evidentemente, aquí sí que requiere de unos conocimientos de MATLAB un poco más avanzados, pero con la correcta tutorización, cualquier ingeniero, cualquier licenciado, cualquier alumno, con un poco de tiempo puede aprender a utilizar este tipo de herramienta que, como veis, desde el punto de vista del usuario de MATLAB, es mucho más amigable, y desde el punto de vista de la docencia, por ejemplo, también lo es. El alumno no tiene por qué saber programar en MATLAB. Lo que puede es jugar con distintos parámetros, distintas densidades, conductividades, capacidades caloríficas para distintos materiales, o aplicar distintas temperaturas para conseguir simular el efecto deseado. Bueno, pues es muy interesante. Solo indicaros a los que tengáis un mayor conocimiento del uso de MATLAB. Bueno, esta programación que no os asuste, por favor, porque la mayoría de lo que veis aquí ya viene por defecto en el guide. Esta instrucción es la instrucción que nos permite poder hacer una gráfica de una matriz directamente sobre dos ejes, es decir, representar gráficamente una matriz. Son instrucciones que MATLAB tiene, que hacen muy fáciles, porque MATLAB es un software muy utilizado en el tratamiento digital de imágenes, en el tratamiento de imágenes en general. Entonces tiene instrucciones muy interesantes para el uso de matrices, en lo que es la digitalización de imágenes, y para después convertir los tratamientos de imágenes en gráficas a partir de matrices. Con lo cual, con una instrucción tan simple como la que veis aquí, hemos conseguido hacer algo tan interesante como lo que habéis visto anteriormente. Bien, un pasito más de ejemplo. Aquí tenéis, el resultado una vez pasado 10.000 segundos de esta placa. Veis el patrón circular, es un patrón muy cercano a lo que
uno espera en un cilindro y me preguntaréis, ¿por qué no desarrollamos las ecuaciones del cilindro y con las coordenadas cilíndricas y se modela? Pues sí, evidentemente se puede hacer y no debería de ser algo demasiado complicado de hacer, y es uno de los pasos que ahora precisamente también queremos desarrollar para nuestros alumnos, el poder hacerlo, poder hacer un guide como de este tipo y no solo que pueda interaccionar con una placa, sino con un cilindro o con la simulación de un cilindro tal y como después tiene que hacer en el laboratorio. El último ejemplo que voy a mostrar es un ejemplo también muy interesante, pero esto ya no es un modelo dinámico. Un poco para que os quedéis con la idea de que no solo sirve para modelos dinámicos. Para modelos no dinámicos en estados estacionarios, evidentemente MATLAB es muy útil. Y es muy útil como otros muchos programas que hay en el mercado comerciales. La ventaja de MATLAB, por ejemplo, es que puedes trabajar con modelos dinámicos y modelos en el estado estacionario. Otros programas solo trabajan en el estado estacionario. Así que vamos a poner este ejemplo de estado estacionario, que es un ejemplo muy bonito, muy de interés para un ingeniero ambiental, también para un ingeniero químico, que es la dispersión de contaminantes cuando un foco emisor, como es una chimenea, pues emite una cantidad de contaminantes en un intervalo de tiempo, y estos contaminantes se dispersan en la atmósfera de acuerdo a unos parámetros de dispersión. Pues aplicando un modelo gaussiano normal, tenemos una ecuación que tampoco quiero que alguno de vosotros se asuste con ella, no es nada complicada, no la vamos a estudiar ahora, evidentemente, solo es un ejemplo que os quiero poner. Es una ecuación donde lo que es interesante que sepáis es que nos permite saber la concentración del contaminante o de las partículas que estamos emitiendo por ese foco emisor, la concentración que tendremos en el plano a altura cero, es decir, a nivel del suelo. Este modelo es un modelo muy básico, muy simple, quizás el más simple que hay para dispersión de contaminantes en la atmósfera, pero nos es muy útil para lo que es el objetivo del webinar, que es presentar diversos problemas y cómo se pueden resolver con MATLAB. Os voy a mostrar el resultado de esto. Ahora voy a mi chuleta, donde tengo aquí lo que he ido desarrollando. Bueno, vais a ver dos opciones distintas. Bueno, esta es la programación, veis que apenas llega a 28 líneas. Si quito aquí alguna línea adicional, vais a poderla ver casi entera, sí, entera, en la pantalla, sin tener que salir a hacer scroll en ella. Y aquí lo que hemos hecho ha sido, pues vais a verlo enseguida, cuando hacemos correr el programa, obtenemos dos gráficas. ¿Veis la rapidez? Mi computadora es una computadora normal y corriente, ¿eh? Estamos trabajando desde un portátil, no es nada con un doble núcleo a 2500 MHz, nada que sea algo, nada que no, que sea algo especial para trabajar con MATLAB. Es una cosa bastante normalita de ordenador, de computador. Bueno, a mí la que más me interesa es la que tenéis a la derecha. Fijaros las posibilidades gráficas que tiene MATLAB, son estupendas desde el punto de vista de resaltar los resultados, ¿no? Aquí tenéis la variable tiempo y la variable de distancia del foco emisor en el eje X. Aquí lo que hemos considerado es que nuestra contaminante solo se desplaza en el eje X. No tiene desplazamientos laterales ni en altura, solo se desplaza en el eje X. Y en esa situación podemos tener una evolución de la concentración de ese contaminante con el tiempo, que serán, la concentración son los colores que veis aquí, más cerca del foco emisor, mayor concentración, más lejos del foco emisor, menor concentración, y en el eje Y hemos puesto el tiempo, lo que da una figura a mí me gusta mucho, tan bonita como la que veis ahí, cuya interpretación quizá desde el punto de vista físico o más intuitivo la tenéis aquí a la izquierda, donde lo que se ve es la evolución de la concentración con el tiempo. En el momento que hacemos la emisión puntual del contaminante, se produce una curva de este estilo que va moviéndose con el tiempo, se va ensanchando, veis que es una curva, es un modelo gaussiano, se va ensanchando con el tiempo, va perdiendo concentración, altura, se va ensanchando con el tiempo y va extendiéndose a lo largo del espacio, de la distancia que hay desde el foco emisor, y se va extendiendo a lo largo del eje X
en el espacio conforme pasa el tiempo. Bueno, eso para que veáis un poquito las posibilidades gráficas, ¿no? De todas formas, podemos complicar un poquito más el ejemplo. Vuelvo para atrás, cierro mi script y vamos a ver una simulación donde ahora el foco emisor realiza un vertido de manera continua y hay una dispersión en el eje X y en el eje Y, es decir, en lo que es el plano sobre el terreno, tanto en la dirección del movimiento de la pluma como en la dirección transversal. Vamos a ejecutarlo y lo vais a ver que el resultado de esto es lo que aquí podéis estar viendo, una gráfica en 3 dimensiones, como la que veis aquí. MATLAB permite hacer unas cosas muy bonitas con la gráfica, que es moverla. Veis que la podemos mover, podemos colocarla como más nos guste. En el eje vertical tenemos la concentración, es decir, cuanta más altura, mayor concentración hay. En el eje X y en el eje Y lo que estamos viendo es distancia que hay tanto en el plano, en lo que es el plano de la superficie del terreno. Distancia que hay con respecto al foco emisor. Podéis comprobar que cuanto más cerca del foco emisor, evidentemente la concentración es mayor. Este sistema de representación me permite tener curvas de nivel de igual concentración, curvas de nivel de igual distancia al eje X o al eje Y, y también por colores podemos ver cómo con la altura, con la concentración, cambian los colores. Podéis ver que cuanto más distancia hay al foco emisor, menor es la concentración sobre el terreno, cuanto menos distancia hay al foco emisor, mayor es la concentración sobre el terreno. Si yo giro la curva, puedo tener representaciones en 2 dimensiones. Aquí lo que estamos viendo es la distancia en el eje X y la distancia en el eje Y, visto como si estuviéramos viendo el foco emisor desde arriba. Es una visión desde arriba. Y vemos los colores más intensos que tenéis señalados aquí significan mayor concentración a nivel del suelo del contaminante y cómo esta concentración se va dispersando hasta los colores más rojos, más naranjas, que significan concentración prácticamente nula. Si vuelvo a girar y ahora la pongo de perfil, lo que tenemos es una evolución en lo que podemos ver, por ejemplo, en el eje Y, que es este caso, cómo varía la concentración con la distancia en el eje. Y de la misma manera, si giramos, podemos ver cómo varía la concentración, si lo hago bien, también en el eje Y visto de frente. Esto es para el eje X. Tengo que ser capaz de hacerlo y que queden solo en 2 dimensiones, bueno, más o menos así. Veis que queda de una manera muy gráfica, muy visual, en este caso desde el punto de vista de la docencia. Para alguien que es un docente que quiere explicar cómo funciona, cómo es la dispersión de contaminantes que en un foco, ya sea de manera puntual o ya sea una emisión continua en el tiempo, cómo se puede apreciar de una manera muy visual, ¿no? Y también desde el punto de vista de un ingeniero que lo que quiere es modelar, porque lo que está estudiando es el proceso de dispersión de contaminantes en un foco emisor, por ejemplo, de una fábrica de cemento o de una minería, de una tostación de un mineral, pues puede utilizar no este modelo, sino modelos más complejos, resolverlos y poder comparar cuáles son sus datos experimentales con los que las simulaciones dicen, o simular antes de poner la planta en funcionamiento para ver cuáles serán los previsibles resultados de dispersión de contaminante en el entorno y poder tomar las medidas oportunas antes de poner la planta en funcionamiento para que esa dispersión de contaminantes pues esté dentro de los parámetros de calidad y de los que marca la legislación. Es muy interesante. Por último, para acabar lo que es la parte correspondiente al uso del programa, estos ejemplos rápidos que estamos viendo y que lo que quiero con ello es motivaros a que queráis conocer más y que en vuestros ámbitos pues, os preocupéis de usar este tipo de herramientas, es, por ejemplo, el mismo que hemos visto antes para el uso para el reactor biológico. Antes lo hemos visto usando MATLAB únicamente y, sin embargo, sabéis todos que MATLAB, o si no lo sabéis, pues os lo indico yo, que para eso estamos aquí. MATLAB tiene una opción, voy a cerrarla y voy a volver a abrirla. Aquí tenéis una opción que se llama Simulink, que es un entorno gráfico de programación
para el modelado y simulación de procesos dinámicos muy gráfico, muy intuitivo e muy interesante para su uso por parte de ingenieros, sobre todo en lo que es procesos dinámicos y control de procesos. Es muy interesante. Yo solo os voy a dar una pincelada de que MATLAB y Simulink son prácticamente la misma cosa con interfaces distintos. Y aquí los he combinado en un ejemplo para que veáis con este reactor qué cosas interesantes se pueden hacer. Mirad, esto que aparece aquí ahora, voy a hacerlo más grande. Para que lo veáis mejor. Es exactamente lo mismo que hemos hecho con MATLAB, hecho con Simulink. Pero Simulink es tan gráfico que nos permite hacer algo tan bonito como es alimentar, como veis aquí, con unos parámetros. Aquí tenemos la imagen de un reactor biológico y podemos tener unas salidas en forma de variable o en forma de gráfica. Simulink es como os decía, es un programa de simulación dinámica. Si le doy a que comience la simulación, Simulink ahora está resolviendo el problema y fijaos que al final lo que obtengo, haciendo clic en Scope, es una gráfica muy similar a la con la que hemos venido trabajando anteriormente. Sustrato, biomasa y la línea morada producto. Lo interesante es que esto que veis aquí, bueno, estoy viendo que están entrando alumnos españoles por el tema del cambio horario que antes hemos visto. Ahora veremos si repetimos la presentación para poder atenderlos. Bueno, el caso es que si hacemos doble clic sobre la figura, veréis que esto no es que la figura sea mágica, es que detrás de la figura, y ahí se ha abierto, está la programación que hemos hecho con Simulink del reactor biológico. Y solo quería deciros que aquí lo interesante está en que las ecuaciones del reactor no han sido hechas con Simulink. Si hacemos doble clic en este bloque que tenéis aquí, vemos que las ecuaciones han sido realizadas con MATLAB. Tanto esta, como esta, como esta. Esta ecuación es la ecuación correspondiente a la variación de producto con el tiempo. Esta correspondiente a este modelo es la variación de sustrato con el tiempo y esta es la variación de biomasa con el tiempo. En vez de hacerlas todo con Simulink, hemos aprovechado la potencia de MATLAB a la hora de programarlas para generar estas ecuaciones y después integrarlas en el lenguaje gráfico de Simulink. Esto se puede llevar a todos los extremos. Esto es un ejemplo muy simple, pero los que conocéis Simulink sabéis que una de las dificultades de este entorno gráfico a veces es que se llena de conexiones y bloques y a veces es complejo saber moverse por ellos. Pues la utilización de estos bloques que me permiten hacer pequeños programas en MATLAB, unido a la creación de grupos como el que veis aquí, convertidos en un subsistema como el que tenéis aquí, esto lo que hemos hecho es convertirlo en un subsistema, añadirle una fotografía y hacerlo también más amigable para el usuario, permite que se pueda trabajar con Simulink aprovechando la potencia de MATLAB y haciendo que el usuario tenga un entorno también bastante más amigable del que tendría si se enfrentara al conjunto de bloques y conexiones, digamos, sin haber sido pasado por el filtro de MATLAB ni pasado por el filtro de un subsistema. No quería tampoco extenderme mucho más en esto, sino enseñaros que esa posibilidad también existe y es extremadamente interesante. Bueno, para ir acabando, solo quiero recordaros ejemplos donde tanto MATLAB como Simulink pueden ser utilizados, en el concreto lo que ya estamos viendo MATLAB, utilizados en la simulación y modelado de procesos que tienen que ver con procesos tanto dinámicos como procesos estacionarios. Y aquí tenéis una lista que podría ser mucho más larga y que tiene mucho que ver también con mi interés personal, ¿no? Que va muy relacionado con la ingeniería ambiental y la ingeniería química, pero que puede tratar otros muchos campos de las ciencias y de la ingeniería. Aquí tenéis una lista larga
haceros hincapié en que nosotros, por ejemplo, lo que hemos estado ahora viendo ha sido reactores biológicos. Por ejemplo, aquí hemos hecho un modelado de un reactor biológico. También, realmente un reactor biológico, el ejemplo de reactor biológico que hemos empleado es un reactor químico discontinuo, evidentemente. Aquí pone procesos fisiológicos, no tiene nada que ver con la filosofía, es un error, son procesos fisiológicos. También hemos trabajado, por ejemplo, hemos hecho simulaciones para saber cuál es la velocidad a la que un medicamento es absorbido por el estómago, pasa al flujo sanguíneo y mantiene la concentración terapéutica mínima necesaria. Se puede emplear para absorción y desorción de contaminantes en suelos, transporte de contaminantes, por ejemplo, en medios acuáticos, reacciones biogeoquímicas. Hay un montón, multitud de ejemplos para los cuales este tipo de programas se pueden utilizar y tienen resultados francamente positivos. Dos referencias bibliográficas que son avanzadas, no son sobre cómo usar MATLAB, sino son cómo sacarle partido a MATLAB. Estos dos libros se encuentran en la biblioteca de la Universidad Politécnica de Valencia. Los que sois alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia podéis tener acceso a ellos con facilidad. Los que no pertenecéis a la universidad, pero tenéis contacto con alguna biblioteca, quizá los tengáis a vuestra disposición. Existe mucha más bibliografía, se ha escrito mucho sobre ello y también existe bibliografía muy interesante sobre el uso, cursos básicos sobre el uso de MATLAB o de Simulink, cursos avanzados sobre el uso de MATLAB y Simulink, etc. En español hay poca cosa bien hecha. Ahora hablaremos de alguna cosa que estamos haciendo precisamente para paliar esas carencias, sobre todo en lo que tiene que ver con la ingeniería ambiental y la ingeniería química. No es el fin de la presentación. Antes de pasar al fin, solo quería mostraros nuestro blog, en el cual pues estamos trabajando en hacer visible un poco nuestros trabajos sobre simulación de procesos ambientales y químicos, en general procesos industriales, en los cuales estamos utilizando diversos tipos de simuladores para tanto en temas de investigación como en temas de formación. Estáis invitados, aquí tenéis la dirección web de la página, estáis invitados a entrar, a conocerla. Hay multitud de información aquí que vamos colocando y también indicaros que tenemos varios cursos en marcha sobre el uso de diversas plataformas de simulación, especialmente dirigidos a ingenieros, a licenciados en química y en temas que tienen que ver con procesos ambientales y químicos. Ahora en estos momentos tenemos dos abiertos. Uno sobre el uso de Excel, donde no se habla sobre lo básico de Excel, sino ya aplicado a la simulación de procesos ambientales y químicos, 100% online, lo impartimos desde la plataforma de formación online de la Universidad Politécnica de Valencia, y asimismo lo que tenemos es otro curso también en marcha, un poquito de más tiempo en marcha, de Simulink y Xcos, que es un programa muy parecido a Simulink, pero freeware, que ya llevamos desde comienzos de noviembre con el curso en marcha, también 100% online, y que está destinado a la formación en simulación de ingenieros de todo tipo con intereses en la ingeniería química y en la ingeniería ambiental. Los cursos, como os decía, son 100% online, se hacen a través del Centro de Formación de Posgrado de la Universidad Politécnica de Valencia. Y el interés de hacerlo online por nuestra parte ha sido doble. Por un lado, no existe formación online en castellano sobre estos temas y nosotros, la Universidad Politécnica de Valencia, apuesta por este tipo de formación en temas donde hay poco hecho, y que sobre ingeniería química y ambiental en concreto y el uso de este tipo de software tampoco hay mucho hecho, ni en castellano ni en inglés. Entonces nuestra intención es llegar a la mayor cantidad de gente de habla hispana, poder dar ese servicio, que lo completamos con este tipo de webinarios que hemos empezado ahora y que son destinados un poco a que la gente conozca este tipo de programas y, bueno, se anime a utilizarlos y a perderles un poco el respeto y el miedo. Esto es una cuestión, como dice el refrán, de que la práctica hace al maestro. Pues esto es una cuestión de práctica. Bueno, os invito tanto a entrar en el blog como podéis acceder también a nuestra página en Facebook que tenemos. Ya tenemos 1.290 seguidores sobre simulación de procesos químicos y ambientales.
y insistiros en que permanezcáis en contacto con nosotros y muy buenas tardes a todos. Un abrazo.